Buenas tardes, después de esta fantástica keynote de Enrique Nuere, pasamos a la sesión de empresas, que son estas entidades, estas empresas que han ayudado, ¿no?, a la celebración del CIMAD 2024. Y entonces, si subo un poquito, que no se escucha. Vale, gracias. Y bueno, y sin más preámbulo, pues vamos a pasar a lo que sería... Bien, entonces pasamos, como les decía, a la sesión de empresas. Comenzamos con la primera, que es a cargo de PF España, de doña Ana Belén Noriega, que es la directora general de CEO de PF España, y nos va a presentar su conferencia, que se titula Diseñando el futuro, si no lo leo mal, con madera sostenible. Cuando quieras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí en el CIMAD. Nos hace muchísima ilusión trabajar en colaboración, no solo a este lado del océano, sino al otro lado del océano. Nos parece importante esa colaboración. Así que un placer estar aquí. Mil gracias a los que estéis aquí en la sala hasta ahora, porque ya sabemos el día ha sido largo y la tarde ya va pesando, así que procuraremos ser ágiles e ir con cierta diligencia en esta sesión. Creo que tengo aquí esto. Sí. Hablamos de diseñar el futuro con madera y con madera sostenible. Hablamos de diseñarlo, hacer un nuevo futuro, un futuro que tenga que ver con elementos como la madera, que es el que nos ha ocupado en la conferencia anterior, que nos ha encantado. Y cuando pensamos en bosques, desde el punto de vista de ciudadanos, pensamos en bienestar y recreo, pensamos también ahora hablamos tantísimo de sumideros, de CO2, de cómo los bosques pueden ayudar a mitigar el cambio climático. También pensamos en biodiversidad o en protección, albergan especies vegetales, animales, de todos los estratos de la cadena trófica. También protección del agua, de los suelos, que nos sujeten aguas arriba, todas las laderas y demás, para que nos protejan nuestras ciudades y nuestros pueblos, nuestros campos. También empleo, gente que vive dentro, que vive en los entornos rurales, cada vez menos, ya sabemos que cada vez menos, pero todavía viven y queremos que puedan seguir viviendo, ellos y quien se atreva. Además, para eso queremos que se trabaje cada vez más con estos entornos rurales, que también la parte forestal entra a formar parte de la bioeconomía y de la economía que puede posibilitar esa permanencia en estas áreas y esos modos de vida, no los tradicionales, porque los tradicionales ya se han quedado donde se hayan quedado, sí, para poder mantener las tradiciones, sí, para poder vivir dignamente, y esa dignidad que hay que recuperar y de la que hay que dotar a los medios rurales, al medio rural, queremos que sea a través de empleo, de gente cualificada, haciendo trabajos y con un empleo digno y de duración permanente. Pero el bosque también son productos. Nos salimos del bosque y tenemos productos como toda esta madera de la que estamos hablando, pero no solo madera, tenemos papel, tenemos muchísimos otros productos, plantas aromáticas, medicinales, tenemos corchos, setas, piñones, muchísimos productos que vienen del bosque, resinas que también se utilizan de forma para temas de construcción, productos como que nos ayudan en la arquitectura a tener construcciones de este tipo. Pero que necesitamos que esos bosques estén bien gestionados. Necesitamos aportar esa gestión activa de esos bosques planificados, de esos bosques que sabemos qué va a pasar con ellos, porque los vamos a planificar, vamos a saber qué va a pasar con ellos, cómo tenemos que cuidarlos, a través de ciencia, porque hay ciencia que habla de esto. Y la ciencia se llama selvicultura, que en colaboración con otras ciencias, con la biología, con otras ciencias, unimos un pool de personas, de expertos, que pueden
de dictaminar cómo llevar esa gestión de esos bosques activa en el futuro. Y por eso queremos que se usen los bosques para avanzar en la descarbonización. Estos datos que dicen que el 40% del mundo, de la energía del mundo se consume en la industria de la construcción, que es responsable del 40% de las emisiones de carbono a escala global, lo dice Naciones Unidas. También Naciones Unidas en la regional de Europa, el UNECE, dice que las ciudades emiten más del 70% de la contaminación y representan más del 60% de los recursos y producen el 50% de los desechos globales. Por lo que la planificación urbana adecuada y la construcción sostenible pueden ayudar a descarbonizar. Estos son los modelos que están viniendo, que tenemos actualmente y que cada vez van a ser más. La construcción vertical para agrupar más, para que el poblamiento no se disperse tanto y concentrar más el impacto, es la tendencia, y la masificación es la tendencia. Por eso me retrotraigo a lo que decía hace un ratito de esos pueblos donde la gente pueda también vivir a base de tener una bioeconomía local, produciendo madera, entre otros materiales, para poder descarbonizar en las ciudades. El uso de madera, por tanto, puede contribuir a esta transformación, sustituyendo bien como material sustitutivo o los árboles que se utilizan. Obviamente, un ciclo de un bosque consiste en ir cortando, abriendo espacio también para que crezcan nuevos árboles en un ciclo similar a lo que la humanidad tenemos. Nos vamos unos y van quedando los pequeños que van naciendo. Entonces, ese juego de esa rotación en la vida, en el ciclo de la vida de un bosque, es lo que queremos promover con la gestión sostenible. Aparte que la madera almacena carbono de forma segura durante mucho tiempo. Mientras no arda, no liberará el carbono que tiene en sus moléculas. Y este potencial ya es una realidad. Comparando las emisiones, hablando en un edificio, el 34% de las emisiones corresponden a la estructura. En comparación con las emisiones de carbono, de madera frente a otros materiales, tendríamos que el hormigón emitiría como un 155% más que lo que emite la madera y el acero un 213% más de lo que emitiría la madera. La fuente es de Más Madera en su informe de 23-24. Nosotros estos datos siempre buscamos quien tenga dato fiable, buen dato, porque son datos que son impactantes. En cuanto a la madera maciza, también es la contribución de la madera maciza en la edificación sostenible también proporciona grandes ventajas, porque contribuye, como decía, a esa economía en zonas rurales. Y la Agencia Gallega de la Industria Forestal, Xera, hizo una guía para el fomento de la madera en la contratación y sacó que €1 invertido en la construcción en madera genera otro euro en otro lugar de la economía regional. €1, €1. Entonces, la idea es esa corresponsabilidad y ese ayudar a los otros a través de nuestra elección responsable de un material. El uso de madera proporciona gran confort y bienestar, está claro, no concebiríamos un gimnasio hecho saltando sobre un gimnasio en hormigón. Y ahora se está utilizando mucho y es algo que está gustando muchísimo en la construcción, en la contratación pública, se está pidiendo que se utilice madera. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este centro, este es un centro de urgencias, un centro de atención permanente en Galicia. La gente entra y dice, uy, si parece que estás en un spa, se encuentran como en un sitio y dice, esto es lujo. Entran y esa madera, esa sensación de la madera, la calidez, notan esa buena sensación. ¿Por qué? Porque es un material biofílico, lo reconocemos, tocamos y reconocemos la madera. Es algo que tiene que ver con nosotros, está hecho de materiales como nosotros, carbono, agua. Y esa conexión innata con los seres humanos, con plantas, con animales, la tiene también la madera. Y por eso es esa atracción, ese bienestar que nos proporciona. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que yo creo que el material está claro.
este desarrollo de materiales próximos a la naturaleza tiene que empezar a pasar de forma orquestada, pero de forma sin prisa, pero sin pausa, tirando para adelante, empezando a utilizar estos materiales que se habían quedado muy atrás, como decía el profesor antes, se habían quedado atrás, no se habían dejado de utilizar y no se enseñaban en las escuelas. Necesitamos que haya una gestión forestal sostenible para tener el material de forma continua a disposición de los arquitectos, materiales y soluciones llave en mano también para el arquitecto, que tenga soluciones que pueda utilizar fácil, construcción ex situ y demás, son novedades que está aportando la madera a la construcción. Y también, obviamente, la trazabilidad. Pedimos que esa madera sea trazable hasta su origen. Cualquier material que estemos usando, que sepamos que viene de un bosque bien gestionado y que esa cadena de valor que lo ha ido transformando responda de ese origen sostenible y de esas buenas prácticas a lo largo de esas transformaciones, incluyendo los aspectos sociales de esas empresas o de esos trabajos en el bosque. Muy importante, cadena de custodia significa también aspectos sociales de los trabajadores, ¿de acuerdo?, que se cumplan. También en el monte, la gestión forestal sostenible certificada llevará a que esos trabajadores de los bosques, de los montes, tengan todas sus condiciones laborales y de seguridad y salud aplicadas. Somos PFC, somos una organización sin ánimo de lucro que fomentamos la sostenibilidad y la economía circular a través de esta trazabilidad y el consumo responsable de los productos del bosque. Os comentaba, hay dos partes. Una parte que es la certificación de la gestión forestal sostenible, bosque bien gestionado contra una norma. Esa norma la verifica un auditor y se ve que está sobre el documento, es decir, qué plan tienes, un plan que cumpla la gestión forestal sostenible, criterios e indicadores, y la aplicación sobre el monte. Si se ve que está bien hecho tanto documentalmente como en el monte, tendrá un certificado de gestión forestal sostenible. Ya tenemos un monte certificado. Bueno, pues de ese monte, cualquier producto que salga de ese monte que esté gestionando el propietario, el gestor, la propietaria, es susceptible de ser trazado a través de una cadena de custodia. Todos y cada uno de los eslabones hasta consumidor final deben estar certificados. No vale que me dicen, no, yo le compro la madera a Zutanito y te la doy, mira, si aquí está el certificado, me la ha dado Zutanito, pero yo te la vendo a ti. Eso no vale. Vale que el que te lo dé a ti tenga el certificado, porque si no es el mismo certificado, te puede dar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Nadie sabe a cuántos le ha dado el mismo certificado con la misma cantidad de madera. Necesitamos que la cadena de custodia no se rompa y que los custodios seamos nosotros los últimos. Si no, habremos roto esa custodia de un elemento de un objeto material tan preciado como la madera y ya no podremos garantizar esa trazabilidad hasta origen. También incluye, perdón que no lo he comentado, también incluye el reciclado, ¿de acuerdo? O sea, certificado puede ser de origen bosque hasta de consumidor final o reciclado. Reciclado también entra PFC certificado, es PFC reciclado también. Estas son las cifras a escala global, 295 millones de hectáreas, 71% de los bosques a escala global. Y aquí tenéis los países que están en verde, son países que ya tienen un sistema de certificación homologado para poder certificar sus bosques en el país. PFC es un sistema de abajo arriba, surge del corazón del monte y los países deben tener un sistema nacional, un sistema que reconozcan todos los actores del país, contra, naturalmente, un estándar internacional que todos tenemos que cumplir, pero hecho a medida de su país. Imaginaos que un bosque español no tiene nada que ver con un bosque en el Congo o un bosque en Brasil. Ya hay 48 sistemas nacionales reconocidos en los tantos países y 22.000 empresas certificadas en 70 países diferentes. Estas son las cifras en España, 2.800.000 hectáreas y lo que es más importante, que son bastantes hectáreas, aunque son solo un 14,6% de la superficie arbolada en España, pero más importante que las hectáreas son las personas que están detrás. Mujeres y hombres, 68.478, y ahí leo la cifra entera, porque son importantes cada uno de ellos. Si nos vamos a Galicia, veremos que de esos 68.000 hay 55.727 en Galicia. Espacios que son más pequeños que esta sala, gente que tiene 2 filas de pinos, está certificado, porque teníamos que hacer un sistema que habilitara a la propiedad mínima estar dentro del sistema PFC y pudiendo comercializar esa madera certificada.
En cuanto a las empresas, salimos del monte, nos vamos a la cadena de custodia. ¿Cuántas empresas están certificadas en España pudiendo ofrecer producto? 1.773 a fecha de a 1 de mayo. Ahí tenéis las distribuciones. Como veis, Galicia se sigue llevando la palma. Más de la mitad de la producción maderera se hace en Galicia y 468 empresas, que es muchísimo el porcentaje que tienen. ¿Y cómo sabemos si una empresa está certificada? Nos dicen, voy a buscar a tal empresa. Nos metemos en un buscador de PFC y este es PFC Internacional, y tenemos las empresas de todo el mundo o los números privativos. Cada empresa que está certificada tiene un código y ese código es privativo de esa empresa. O bien el código o bien el nombre, deberíamos encontrar a la empresa que nos está vendiendo la madera. Si ellos no están, es que ellos no están certificados, no están cumpliendo con la cadena de custodia. ¿De acuerdo? Y queríamos hablaros aquí, en este congreso, de la certificación de proyecto PEF. Nos parece muy importante que hablemos de cómo estamos construyendo con madera y que certifiquemos el proyecto, la parte de madera que tiene ese proyecto. ¿En qué consiste la certificación de proyectos? Pues es en tener contabilizada y trazada toda la madera que estamos utilizando en un edificio, en un proyecto. Puede ser un edificio, he dicho un edificio, pero puedo estar hablando de un barco. También es un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en el proceso se establecen responsabilidades y procedimientos de control para asegurar que la madera utilizada en el proyecto proviene de fuentes sostenibles, ¿de acuerdo? Se contabiliza todo, pero las entradas no es tan difícil, todo está informatizado. Tracemos esa madera y pidamos que esa madera tenga origen sostenible certificado, PFC. Implica la verificación por una tercera parte independiente y permite la promoción y comunicación del proyecto. Aquí tenemos varios ejemplos. El segundo, las dos últimas fotos son del pabellón de, ¿cómo se llamaba? De ciudadanía. Gracias, de Iniciativas Ciudadanas de la Expo del Agua de Zaragoza, hace ya 2000 años, 2008, hace muchísimos años. Ese fue el primer pabellón certificado PFC, con materiales naturales, todo y madera, obviamente. O el Palacio de Encarnación también en Valladolid. Catedral de Notre Dame se le ha certificado PFC en proyectos. Estamos súper orgullosos de la reconstrucción de esta catedral. Se han elegido los robles pie a pie para que pudieran valer para lo que se tenían que utilizar. O sea, no se ha cogido madera al tuntún, se ha ido buscando madera pie a pie. La reconstrucción de Notre Dame se plantearon cómo hacer. Se había quemado, era madera, se quemaba porque era madera. Y tras muchos estudios que han estado parados hasta que empezaron a reconstruir, decidieron finalmente que el material que había que utilizar era el mismo material de que estaba hecho y que llevaba los siglos que llevaba en pie. Por lo tanto, volvieron a la madera, después de pasar por bastantes otras soluciones constructivas. Otros proyectos, por ejemplo, el metro de Sydney, o el velódromo de los Juegos Olímpicos de Londres, o este polideportivo precioso de Turó de la Peira, de Ana Noguera. O la Biblioteca García Márquez se ha llevado premios de los bibliotecarios, además, que es lo que más nos gusta, de los usuarios, los que están dentro. Premiaron esta biblioteca como la mejor, una maravilla de espacio. O el Paseo de Mallorca de OLAB, o esta Fioresta de Aedas Home. Estos proyectos son proyectos, todos estos proyectos son proyectos que se puede certificar. Algunos están certificados, otros no. Hay veces que se han quedado, cuando han sabido que el proyecto se podía certificar, han dicho, nos hemos quedado por el UI, porque es el 75% de la madera que tiene dentro ese edificio está certificada, se podría haber certificado y se han quedado a lo mejor en 60, se han quedado en cantidades muy, muy pequeñas. Bueno, en fin, creo que merece la pena que cuando acabamos ese proyecto, ese edificio, podamos decir, delante, en la puerta, podemos decir, la madera que hay en este edificio proviene de bosque gestionado de forma sostenible y ayuda a descarbonizar nuestras ciudades y nuestras viviendas o nuestros edificios. Así que eso que quería contaros. Muchas gracias por escucharme y estamos a vuestra disposición, Pablo y yo. Gracias. Muchas gracias, Ana Belén. Pasamos sin mayor retraso a la siguiente ponencia, que es a cargo de Egoen, a cargo de Unai Gorroño, yo creo que por todos conocidos, y nos va a presentar la construcción sostenible e industrializada en el sector de la edificación. Buenas tardes. Gracias a CIMAD por invitarnos a estas jornadas. Bueno, como decía Ana, es importante que la madera que empleemos en
en nuestras construcciones sea madera certificada. Y para Egoin, y lo explicaremos ahora, también es importante que esta madera sea una madera lo más cercana y lo más local posible, ¿no? Para generar el impacto que explicaba también Ana, ¿no? Bueno, un poquito en esta slide quiero explicaros que existe industria en la península, en el Estado, que pueda desarrollar estos proyectos que estamos viendo estos días, de lunes a hoy, mañana también seguiréis viendo, y que se puede construir con madera nacional y con industria nacional, ¿no? Los hitos, ya en los años 90, cuando se creó Egoin, se creó con una visión de industrializar el sector de la construcción en madera. El segundo hito fue en el año 2000, se nos quemó la sierra que teníamos y bueno, ahí decidimos montar una línea robotizada de control numérico para fabricación de entramado ligero, que sigue funcionando. El tercer hito diría que fue en el año 2007, en plena crisis, cuando decidimos dar el salto de, digamos, a hacer la primera transformación, es decir, no comprar vigas en el extranjero, sino que emplear materia prima local y cercana, y montamos la primera fábrica de CLT del sur de Europa y también de madera laminada. No había muchas en España y asistía Olza y asistía Jofra, y bueno, también montamos nuestra pequeña fábrica de madera laminada. El cuarto hito fue el 2013, cuando Egoin adquiere Olza y ya pasa a tener 2 fábricas, y allá hacemos una inversión de montar un aserradero de primera transformación y mejorar lo que es la línea de fingers joint y de laminación de la antigua Olza. Y diría que ya el quinto hito es el año 2019-20, cuando reflexionamos y decidimos hacer un plan estratégico 2020-2025, donde decidimos instalar una nueva fábrica de CLT, que ahora os pasaré a explicar, ¿no? Pasando a tener tres fábricas, ¿vale? Con este plan estratégico lo que hacemos es, de alguna manera, especializar cada área de Egoin, dejando la sede social en Achitua como carpintería industrial y fabricación de timber frame, dejando Goain como aserradero, primera transformación y secadero de tablón y viga laminada, y la nueva fábrica de Albertia en Goain también para fabricación de CLT. Bueno, la empresa, tenemos un origen familiar, somos una empresa familiar que está creciendo y se está estructurando, con más de 30 años de experiencia en el sector y más de 5.000 proyectos de experiencia a nuestras espaldas. Estamos presentes en toda la península ibérica, también a nivel internacional, en Inglaterra, en Andorra o incluso en Bahamas. De ahí también, a la gente que nos ha visitado del extranjero, también tenemos esa vocación de poder ir a acompañar proyectos y a colaborar en proyectos en Latinoamérica. Y bueno, de alguna manera en este crecimiento pues ya prácticamente estamos casi 200 empleados, pero el core del negocio es el desarrollo de proyectos. Somos una empresa de proyectos y ese departamento de ingeniería con 30 ingenieros trabajando, ¿vale? La formación de la gente es uno de nuestros valores, también la orientación al cliente, proponiendo en cada proyecto la mejor solución constructiva, es decir, no emplear madera por emplear madera, sino que combinar soluciones o tecnologías, sistemas en productos, en edificios, y seguir siempre innovando y buscando mejores soluciones, ¿no? Y por supuesto con responsabilidad, en el sentido de emplear materia prima cercana y local y materia prima trazada y certificada, ¿vale? Bueno, este es lo que denominamos el gráfico del ciclo de vida de Egoin, ¿no? Que de alguna manera estamos inculcando en toda la organización, ¿no? Que va desde la sostenibilidad económica, social y medioambiental, es decir,
que duda cabe que hay que tener un impacto positivo, es decir, un impacto positivo en la empresa de cara a sus accionistas, de cara a sus empleados, de cara a su digamos, comunidad, ¿no? Ha de ser rentable para generar ese impacto también, ¿no? en lo local, ¿no? En su entorno, y también tener un impacto, además de social, también medioambiental positivo, ¿no? La apuesta por la materia prima local y cercana, la industrialización de la construcción, esto es eje transversal del negocio, y en esta transformación que realizamos de nuestra materia prima cercana y local, bueno, emplear energías renovables. Ya en nuestras instalaciones el 34% de la energía que empleamos, por ejemplo, es energía solar, ¿no? Ingeniería e innovación, como he dicho antes, es core en Egoin, y la estrategia en las empresas, ¿no? Un aprendizaje continuo, no solo interno, sino también aprendizaje en proyectos con partners, tanto en aguas arriba como con clientes. Y bueno, es una frase que nos gusta mucho, ¿no? De alguna manera somos una empresa que consideramos que tenemos alma y queremos dejar un legado, ¿no? O sea, no somos una empresa de un proyecto, un negocio, sino nos importa lo que dejamos como legado, ¿no? Vale, digamos que hacemos todo tipo de proyectos, somos una empresa, como hemos dicho antes, de proyectos, y hacemos todo tipo de construcciones, ¿no? Desde estructuras de madera tradicionales que denominamos, de postes y vigas, a viviendas unifamiliares, todo tipo de edificios dotacionales, edificios, por supuesto, residenciales en altura, que estos últimos años se están haciendo cada vez más en España, e infraestructuras, ¿no? Bueno, muy alineados, ¿no? Con la New Bauhaus europea. La madera, creemos y esperamos, como ha dicho antes Noé, si hacemos las cosas bien, que ha venido de nuevo ha vuelto para quedarse, y el impacto, como ha dicho Ana, en las ciudades donde más población hay es importante, ¿no? Porque está muy bien hacer vivienda residencial unifamiliar, pero el impacto fuerte está en la vivienda en altura, ¿no? Y bueno, si queremos cumplir estos hitos que nos ha marcado el Europa, digamos, pues no nos queda otra que construir más en madera, ¿no? Porque, como veremos más adelante, el índice de construcción en España, o en la península en general, es bien bajito. Yo creo que ni siquiera alcanzamos el 2%, y bueno, en países del Centro Europa y Norte Europa, pues estos porcentajes son de hasta 30 y 40%, ¿no? En el sector de la construcción. Entonces, esto hace que el mercado es un mercado de oportunidad, ¿no? Dentro del sector de la construcción, que pueda tener crisis, el sector de la madera entendemos que va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, es un mercado de oportunidades, siempre y cuando sigamos haciendo las cosas de manera correcta y bien, y dejemos buenos ejemplos y estos no tengan patologías, ¿no? En grandes cifras, como he dicho antes, más de 5.000 proyectos, un volumen de facturación el año pasado de 33 millones, este año el PIG lo tenemos en torno a 36 millones y bueno, tenemos una visión de alcanzar los 40 millones el 2025, con delegaciones en Madrid, Cataluña, Baleares, Andalucía, Andorra, Reino Unido y Bahamas, y con unas capacidades instaladas que, bueno, a día de hoy podemos atender la demanda que tenemos en el Estado. No es más, el 25% de lo que fabricamos necesitamos externalizarlo, porque lógicamente no estamos solos en el mercado, y también otras empresas, hay otros players que también van haciendo proyectos en el Estado, ¿no? La nueva fábrica de Egoin es una fábrica con una visión de ser una fábrica 4.0, producción industrializada en madera contra lámina de CLT, con materia prima, como he dicho antes, local, principal fábrica a nivel de capacidad instalada del sur de Europa, con 35.000 metros cúbicos de CLT, incorporando pues las tecnologías más avanzadas como el escáner Golden Eye, el finger joint y prensas de alta frecuencia, para luego mecanizar estos paneles en líneas de CNC de Handever, en este caso de PBAs. Equipos de ingeniería y diseño a primer nivel, digitalización de toda la cadena de valor, desde la gestión forestal a la trazabilidad de todo el tronco que aserramos, para tener ese objetivo de incrementar la productividad y la competitividad de nuestra empresa, ¿vale?
Vamos a explicar. Sí, hemos preparado este pequeño vídeo un poquito para explicar cómo nos llegan los proyectos de arquitectura. Esos proyectos de arquitectura que cada vez más se cogen a nivel básico, que es lo suyo, es proyectar desde la materialidad y no coger un proyecto que está pensado en cualquier material y llevarlo a la madera, sino que ya iniciar los procesos desde proyectos básicos para optimizar el uso de la madera y para que esto sea competitivo, ¿no? Entonces, de esos planos de arquitectura levantamos el modelo de madera, pieza a pieza, hacemos un primer modelo, digamos, propuesta, que los arquitectos de alguna manera lo validan, y una vez que tenemos el modelo congelado, desarrollamos bueno, todo el despiece del modelo, todas las uniones, toda la parte de herrajes, ferretería, juntas acústicas y todos estos detalles, ¿no? Luego todo este modelo lo llevamos a un modelo de elementos finitos, de alguna manera, para ver que todo el edificio en su conjunto funciona correctamente, y así también poder de alguna manera calcular las reacciones a la cimentación y que los arquitectos, bueno, puedan comunicar a través de la memoria de cálculo estas reacciones a las empresas que vayan a realizar los trabajos de excavación y cimentación, ¿vale? Muy importante también en este proceso de ingeniería todo el despiece, como he dicho antes, toda la numeración de los paneles, todas las matrículas, para luego hacer unos buenos planos de cargas de camiones, que es muy importante también de cara a la logística y a la implementación en obra, y para que nuestros compañeros de equipos de montaje de alguna manera puedan ensamblar rápidamente, con claridad y con seguridad, los edificios, ¿no? Al final son grandes mecanos, grandes legos, que luego con unos buenos planos de montaje y buenos planos de detalle, que el detalle constructivo en la madera es muy importante para no tener patologías en un futuro, se ejecuten correctamente también en obra. No solo se piensen correctamente, sino que luego en obra también se ejecuten correctamente. Y de ahí la importancia de contar con empresas profesionales que integran, es decir, que tengamos esa visión de constructores de madera desde la ingeniería, desde la fabricación y también el montaje. ¿Veis la cantidad de detalles? Y bueno, luego un rápido vídeo, con qué claridad, una vez el proyecto está correctamente desarrollado, con qué claridad se realiza el montaje, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto de 36 viviendas en Gerona, una promoción privada, y veis los detalles de arranque, las láminas anticapilaridad, en el arranque de las vigas, veis cómo tratamos de prefabricar al máximo esos elementos tridimensionales, incluso colocando placas de cartón yeso en los núcleos de, por ejemplo, ascensores, para que la parte de industria certifique ese ascensor y no se tenga que meter una persona, ¿no?, a colocar esas placas. Y bueno, con un equipo de 4 montadores y un operario de grúa, pues como en 8 semanas, ¿no?, un edificio de 36 viviendas en 6 plantas se ve materializado, ¿no? Y lo importante también de que la parte de promotora y también las constructoras que colaboramos en estos proyectos entiendan, ¿no?, que hay que sacar ventaja a estos, digamos, a estos proyectos que se han concebido como industrializados, en el sentido de que en estos momentos ya, digamos, que todos los aislamientos, todas las carpinterías exteriores, todos los acabados exteriores deberían estar ya, digamos, en fábrica, para que la instalación de estos comience inmediatamente después, ¿no?, de esas 8 semanas de trabajo, incluso poder solapar esos trabajos cuando nosotros estamos en plantas más altas, se puedan empezar a trabajar plantas bajas.
Bueno, este es otro buen ejemplo de otro proyecto residencial en altura. Son 85 viviendas construidas en Cornellá. Bueno, recibimos unos planos de arquitectura y hacemos de alguna manera ese proyecto colaborativo con los arquitectos, marcando claramente cuáles son los ejes de carga. Y bueno, aquí en este proyecto hubo bastante desarrollo y recíproca, comunicación, diría, con los arquitectos, porque en un inicio todos los muros interiores se planteaban en CLT y con ello se decidió, para optimizar la cantidad de madera por metro cuadrado construido, emplear una combinación de sistemas, no emplear todo CLT, sino que en los pórticos interiores emplear pilares y vigas, y en los pórticos exteriores y terraza interior emplear muros de CLT. De esa manera nos salió un ratio muy interesante de consumo de madera, ¿no? Detalles constructivos muy buenos, ¿no? De separar, ¿no?, lo que es la madera de las cimentaciones, ¿no?, con ese atrio de hormigón, y luego, bueno, con qué orden y con qué rapidez, como veis, y con qué claridad se van montando las 5 plantas de este edificio en 10 semanas de trabajo en plena pandemia, y bueno, y cómo se culmina luego con acabados el edificio. Este es otro proyecto, otro buen ejemplo de arquitectura, es decir, de alguna manera, como hemos dicho antes, somos empresas de proyectos, queremos industrializar el sector, cada vez hay menos mano de obra on-site, de ahí que cuanto más hagamos en nuestras fábricas, mejor, pero sin dejar a un lado la arquitectura, ¿no? Es el legado que hemos comentado antes, ¿no? Estas son 39 viviendas sociales. También, que esto también demuestra que los sistemas en madera son sistemas competitivos ante el acero y el hormigón. Y bueno, es un proyecto que promovió el gobierno navarro. Se emplearon casi 1.000 metros cúbicos de estructuras de madera tecnológica, en torno a 2.000 metros cuadrados de timber frame, para construir estos 5.000 metros cuadrados de vivienda, ¿no? La ubicación, cerca de Pamplona, un pueblo que se llama Entremutilvas. Y bueno, este fue un poquito los renders iniciales del proyecto. Ya en esos renders estábamos muy preocupados porque estábamos ante el primer proyecto que en España seguro, no sé en Europa si habrá muchos, que los garajes de los coches se construyen con madera. Es decir, ahí teníamos una exigencia de RI de 120 minutos que, bueno, estábamos bastante preocupados, ¿no? En inicio el proyecto venía con una placa de 120 milímetros y, bueno, tuvimos que trabajar bastante con los arquitectos para, bueno, justificar esa resistencia al fuego, ¿no? Finalmente, veis el detalle constructivo, como esos pilares y esos capiteles de hormigón también, ¿no?, para proteger más la madera del fuego, esas grandes jácenas de madera laminada, y ese CLT que finalmente, en lugar de 120, fue un CLT de 150 milímetros con un tratamiento italiano de la casa Eaton, con la que justificamos la RI de 120 minutos. También, bueno, con Tecnalia. También hicimos un ensayo porque, bueno, esto... la intuición nos decía, ¿no?, y digamos, la ciencia nos lo corroboró, metiendo 30 milímetros más de madera, es decir, en lugar de haber hecho un panel de 150, haciendo un panel de 180 milímetros, no hubiéramos necesitado aplicar ese barniz ignifugante. Ya la madera aguantaba más de 3 horas con esos 180 milímetros de grosor. Un proyecto muy interesante en la combinación de sistemas. Veis que tenemos una estructura primaria de pilares de hierro y las jácenas de madera laminada, para luego realizar los forjados de CLT, y toda la envolvente térmica del edificio se construyó con CLT. Bueno, lo mismo, la importancia de la carga correcta de los camiones para todo el proceso, y ya desde oficina técnica se marca la secuencia del montaje, ¿no? No se deja nada a la improvisación, se coordina tanto con la empresa que realizó
todo el trabajo de hierro, de pilares de hierro, así como con nuestros montadores para lo que es la colocación de jacenas de madera laminada, CLTs y envolvente térmica de timber frame. Y vemos cómo con claridad y con rapidez, pues en 9 semanas pues el edificio ya estaba fuera de aguas, ¿no? Detalles constructivos para la correcta ejecución de las estructuras, detalles también a los montadores de cómo rematar esa envolvente térmica colocando las láminas apropiadas, con las juntas y cintas adecuadas, y cómo culminamos las cubiertas. Vale, bueno, y luego comentar, ¿no?, la importancia de todos estos proyectos que ha promovido la parte pública, la importancia que tienen, ¿no?, para que luego la parte privada, ¿no?, vea estos buenos ejemplos. Y bueno, ya poco a poco en España cada vez más promotores privados está apostando por la madera, ¿no?, como es el caso en Torremolinos, donde vamos a hacer 180 apartamentos. Una superficie construida de unos 15.000 metros cuadrados y se va a construir íntegramente en madera, ¿no? Iniciaremos el proceso de montajes el 2 de septiembre y, bueno, no solo CLT, ¿no? También emplearemos unos 300 metros cúbicos de viga laminada de pino y también viga laminada de alerce en la zona de exterior. Bueno, veis un poquito las imágenes y el cómo ya tenemos planificado. Lógicamente estamos trabajando todo el tema de ficheros de producción para iniciar las fabricaciones en agosto y ya tenemos planificado cómo lo vamos a ejecutar en 24 semanas de trabajo. De alguna manera es el trabajo colaborativo. Llevamos trabajando en este proyecto 3 años y gracias a este trabajo pues luego la obra será montar este gran mecano, ¿no? Lógicamente todas esas partes exteriores que hacen de protección solar, que irán con madera de alerce, irán acabadas apropiadamente para la durabilidad de esa madera al exterior, con acabados de pinturas base agua. Y todo el CLT quedará en una clase de uso 1 y 2, que llevará sus aislamientos, sus láminas exteriores, dejando las partes de placas horizontales en muchas partes de las viviendas en calidad vista. Vale, y así el tercer bloque, que es el mismo, no me va a repetir, y se construirá el edificio, ¿no? Hemos sacado una equivalencia, ¿no? Una equivalencia de lo que supone esta decisión de este promotor, ¿no? Sería eliminar, sin tener en cuenta que este edificio se hiciera en
en hormigón, que aún el impacto sería mayor de los vehículos, ¿no? Pero simplemente por hacerlo en madera, con la captación de carbono que realizamos, eliminaríamos 2.500 vehículos de circulación, ¿no? en España. Y animaros, ¿no?, a apostar por la construcción sostenible e industrializada en madera por sus ventajas, entre otras ventajas, ¿no? Apuntaba esta mañana, pues, que decir que la sostenibilidad y la eficiencia energética, se ha hablado, ¿no?, de la salud y el confort que aporta los edificios de madera. Yo tengo la suerte de vivir en una casa de madera, trabajar en unas oficinas de madera, y esto es así. La reducción en el impacto del carbono, que bueno, todos marcamos nuestros granitos de arena para que el impacto del CO2 se reduzca. Reducción de plazos de ejecución con sistemas claros y precisos. Reducción de los riesgos en obra. Son proyectos claros, donde no hay improvisación, donde son proyectos más rápidos y, lógicamente, los riesgos laborales de accidentes se reducen. Y también el impacto a terceros, ¿no?, de vecinos, negocios colindantes. Al final, con muy poco tiempo y con muy poco ruido y muy poco polvo, desarrollamos estos proyectos, ¿no? Generación de empleo local y de calidad, inclusión de la mujer en el sector de la construcción, digitalización del sector, hacer el sector atractivo. El sector de la construcción no es atractivo para la gente joven. Con empresas como la nuestra, con estas propuestas, queremos hacer atractivo el sector. Generación, diseño y versatilidad, lo que comentábamos. No queremos que la industrialización sea repetición, sino que haya diseño y que haya proyectos y que la parte industrial siga a esos proyectos. La economía, es decir, es un sistema competitivo. Hemos visto proyectos de vivienda social. El sistema es competitivo, hay que hacer bien las comparativas, y mejora la calidad del producto, ¿no? Todo lo que se preindustrialice, todo lo que se piense con antelación y se haga cuanto más en fábrica, ahonda en la mejora de calidad del producto, ¿no? Y que estamos ante una industria disruptiva, ¿no? Incorporando metodologías, ¿no?, de la industria de la automoción, metodologías Lean, innovando técnicas y sistemas continuamente, y proponiendo, ¿no?, proyectos colaborativos, es decir, romper un poquito el status quo del sector de la construcción y promover un poquito proyectos colaborativos, win-to-win, donde bueno, todo el mundo gane justamente, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Unai, por la presentación, muy interesante. Damos paso al siguiente, que es FSC España, que va a ser presentada la conferencia por Gonzalo Anguita y nos va a hablar de Construimos el futuro de los bosques. Adelante, gracias. Pues nada, gracias, muy valientes los que os habéis quedado, que sois 4, pero bueno, voy a intentar ponerle corazón a esto. Normalmente, claro, es un día muy largo. Muchas gracias a la escuela y a CIMAD por darnos esta oportunidad. Mi nombre es Gonzalo Anguita y soy el director general del Forest Stewardship Council en España. Y voy a contaros un poquito que el FSC es una organización que se fundó en los años 90. En el año 92, porque no había ningún convenio internacional para frenar la destrucción de los recursos forestales del planeta, y eso es lo que motivó la creación de la organización a la cual estoy representando. Entonces, es una organización que tiene una gobernanza determinada, donde están representados intereses económicos, ambientales y sociales. Y, lógicamente, lo que se pretendía era aplicar una selvicultura que tuviera todo eso y de la cual surgieran unos productos que después se pudieran vender y comprar en el mercado por parte de los consumidores. Es el sistema de certificación que aplica estos criterios selvícolas, de los que, bueno, no voy a hablar porque no tenemos tiempo, pero brevemente. Y, lógicamente, al final es un sello, es una marca que está en el mercado y que hace ganar valor económico a los productos a los que acompaña. Entonces, la hoja de ruta de FSC, estamos hablando toda esta tarde, supongo que todo el día, de la descarbonización, ganar eficiencia también en el consumo de los recursos, cambio de hábitos,
reforestar e invertir en capital natural, y para nosotros todo parte de este axioma, y es que necesitamos mirar a los bosques de una manera mucho más realista, entender que son una realidad económica de primer orden, son una realidad ambiental de primer orden, son una realidad social de primer orden, son generadores de empleo. Y bueno, el sistema de certificación, os voy a comentar unas pinceladas, la cadena de custodia. A ver, nuestro sistema de certificación de la gestión forestal es uniforme, es uno en todo el mundo, igual. Significa lo mismo los estándares de FSC en España, que en Italia, que en Estados Unidos, que en Vietnam. Lo que pasa que tiene una adaptación porque hay unos comités de estándares forestales a nivel nacional y se adaptan algunos parámetros, algunos de medición, se adaptan a la estructura forestal de cada país. Y luego pues es toda la cadena de custodia, como se ha comentado en la presentación anterior, hasta llegar al producto que se etiqueta y que se vende a usuarios, empresas o consumidores. Estos son los estándares de cadena de custodia, pues por ejemplo las etiquetas que acompañan a los productos, con orgullo también vemos que estas etiquetas están acompañando a productos estructurales en madera en obras constructivas, ¿no? Y ahora pues os voy a enseñar un pequeño documento de nuestros compañeros en Holanda que de alguna manera, digamos, ilustra el viaje de un producto de madera desde África hasta Europa. The city of Amsterdam is very important to be an example of using blockades. And we do have main reason to protect our country against the high waters. No doors at all. All the water go in there, but it will be disaster because the water from the ice lake and the North Sea is very different and it's salt. So we don't want the salt into the inland. If we look at Amsterdam, we have, I do believe, 200 sets of blockades, which are mainly out of wood. And we do also believe that the timber is the best option to use. We know the way to saw it, plane it, and fabricate it into a very nice blockade. And we are making 25 sets of gates a year with this timber, and knowing that it's from a sustainable forest. It's very nice because you know that there is no negative impact on the forest. Nous sommes actuellement dans le bassin du Congo. C'est le deuxième réservoir en termes de biodiversité dans le monde après le bassin de l'Amazonie. Donc il s'agit d'une forêt très riche dans laquelle vivent des animaux et qui joue des services importants pour la biodiversité, la faune environnementale et sociale. Être exploitant forestier n'est pas obligé d'être un déforesteur. Il suffit de prendre les bois et les prélever correctement pour faire en sorte qu'à la prochaine rotation, nous réussissons de faire la même production. La forêt a une grande valeur et cette valeur, nous ne voulons pas la perdre et nous voulons la préserver jusqu'au bout. On voudrait que les enfants des enfants de nos enfants retrouvent encore cette forêt. Bien, este viaje de madera tropical de África, pues lo podéis encontrar, es una pequeña pieza, pero hay una serie completa que habla sobre esto. Y, bueno, comentaros que se ha publicado en Nature muy recientemente un artículo que demuestra el impacto positivo que tiene la biodiversidad, la certificación de la gestión forestal en África. Y bueno, pues nosotros tenemos en España ya 1.625 certificados de cadena de custodia y está en crecimiento, un crecimiento pues interanual del 30%, que es bastante acusado, lo que representa que hay demanda, que hay profesionales, que hay empresas que se preocupan por el origen y la gestión sostenible de los bosques, y eso nos congratula mucho. Quería deciros un par de cosas. Nosotros llevamos un tiempo dando valor a los bosques, no solamente con el producto de madera, sino también con los servicios,
y esto lo hacemos a través de una verificación de impactos en la que estamos trabajando con los propietarios y con los gestores forestales, con el ánimo también de incentivar la inversión en los recursos forestales, no solo en producto, también en biodiversidad, almacenamiento de carbono, agua, suelos, servicios culturales, recreativos en España. Ya tenemos 17 impactos verificados y, bueno, lógicamente esto lo que representa es que hay empresas detrás que están patrocinando a estos propietarios y, bueno, este es un ejemplo de lo que son los procedimientos de verificación de impactos de FSC en el marco de la gestión forestal. También quería comentaros así brevemente que ha entrado en vigor este reglamento europeo que lo que pretende es frenar la entrada en el mercado de productos libres, o sea, que estén asociados a la degradación o a la deforestación. También afecta a otros productos agrícolas, como veis aquí, y lógicamente implica un gran esfuerzo para todos, con ánimo de que la sociedad sea consciente y que FSC se ha alineado con las autoridades europeas, que estamos trabajando desde hace ya tiempo para alinear todo nuestro sistema a los requisitos del nuevo reglamento europeo que entra en vigor en el mes de diciembre. Y quería deciros que implica importantes cambios en el sistema de certificación FSC. Por ejemplo, incorporamos blockchain, que es, no sé si habéis oído hablar de esto, pero es un sistema de verificación electrónico que va a ser opcional y gratuito para todos los titulares certificados con el sistema FSC y que va a dar mucha mayor integridad a toda la cadena de custodia de FSC para las auditorías y todos los controles. Otro de las novedades son la geolocalización de las parcelas y las concesiones forestales en nuestro atlas de FSC obligatorio para todos los titulares certificados. El sistema blockchain estará listo desde el mes de julio y luego tenemos importantes cambios como es el nuevo módulo regulatorio de FSC que implicará cumplimiento de la EUDR porque hay nuevas definiciones, nuevos conceptos en el nuevo reglamento que nos obliga a hacerlo. Es un cumplimiento total de EUDR que va a tener ese módulo regulatorio y luego también un nuevo marco normativo de gestión de los riesgos y que implicará que bueno, pues se están haciendo nuevos análisis de riesgos para la diligencia debida, que es la evaluación que se hace a nivel de país en los primeros países 20 países prioritarios en el mundo, entre los cuales estará España a partir del mes de enero. Por tanto, importantes cambios a los que nos obliga esta legislación europea para alinearnos y poder garantizar esos productos libres de degradación y deforestación. Y bueno, como veníamos diciendo, ¿por qué el FSC propone no solamente certificar la madera, sino también un proyecto constructivo? Pues porque no es lo mismo un edificio, un proyecto constructivo, que una madera. El producto de un edificio o de un proyecto constructivo es un edificio, por tanto no son equivalentes. Para nosotros, bueno, os voy a poner lo que dice Andrew Wu. I think that certification is incredibly important. We need to understand where our materials are coming from. We need to ensure that the materials that we're using are sourced responsibly. I think that it's essential that moving forward that we understand where the materials that we're building with are coming from. Because really there is a disconnection in construction, in architecture especially, where we don't really have any direct traceability to the materials and their source. And FSC and certification systems like FSC give us the opportunity to have a trusted source, which is so important. The construction sector needs to decarbonize rapidly. I thought it would have happened already. It's a bit slow, you know, which is frustrating. We need to change. We need to change rapidly. We need to decarbonize as a sector immediately. And so whatever we can do to encourage that, whatever we can do to drive that change, then each one of us within the ecosystem of construction should take that on. We need to grow more trees, for sure. The whole planet needs to grow more trees. But do we have enough to meet our current needs? You know, in Europe, we burn most of our timber. We don't even farm the annual supply, and we farm less than half of our annual supply. So we need to stop burning timber, we need to start building with timber, and we need to start planting trees. We are confident about the smart forestry practices that are happening with the materials that we use, that we specify.
But I think it's always important to understand those. It's always important to know where your materials are coming from, to understand the kind of the efficacy of the supply source. So that's something we're always looking at. No sé si conocéis a Andrew Waugh, pero es uno de los arquitectos ahora mismo más renombrados. En el Reino Unido, pues él a lo mejor ha construido 30 proyectos constructivos grandes con madera, a lo mejor de los 600 que hay muchísimos. Por cierto, enhorabuena a Unai, creo que no está, pero ha dicho que habían hecho 5.000. Me parecen muchísimos proyectos. Y bueno, pues como dice Andrew, pues los profesionales, los arquitectos tienen que ser activistas, no optimistas, sino activistas. Es decir, aquí y ahora vamos a usar materiales que sean sostenibles, como es la madera, pero hay que saber cuál es el origen de la madera, cuáles son esas prácticas de gestión forestal que están detrás, y es lo que él nos dice en su entrevista, que tuvimos la suerte de hacer cuando vino al Congreso de Arquitectura. Sé que ha estado aquí esta semana Andrew Waugh, por cierto, así que bueno, pues le habréis podido escuchar directamente a él. Y bueno, pues comentaros que la certificación de proyectos tiene sentido porque es una herramienta para verificar la trazabilidad de todos los materiales que se incorporan, y también es un elemento de comunicación y para evitar crisis reputacionales, ¿no? Cuando uno está utilizando un material que no sabes muy bien de dónde viene. Es importante saber que los sellos de la sostenibilidad de la edificación lógicamente promueve la certificación forestal de la madera. Por ejemplo, pues todos esos sistemas, Sistema Verde, BREEAM, bueno, pues LEED y otros sistemas de GNB, otros sistemas que hay de certificación, y que lo que implica es eso. O sea, es cero deforestación, protección de la biodiversidad, de valores ambientales, de intereses y de derechos de los trabajadores y también de las comunidades locales. Y bueno, pues tenemos estos estándares, y quería comentaros que bueno, pues en el mundo ya tenemos certificados pues 383 proyectos, en Europa son 285, y estamos muy orgullosos de que el primer proyecto constructivo certificado en España, que se hizo el año pasado, sea este edificio Impulso Verde, un edificio dotacional del municipio de Lugo, donde han intervenido, pues bueno, hay una cantidad de madera aquí, tanto en madera contralaminada como en viga laminada, de diferentes especies. Y bueno, lo hemos visto en la presentación de Unai, de Egoin, porque es un proyecto que ha sido realizado por Egoin junto con la constructora Abaliño y el Concello de Lugo. Y bueno, pues como os digo, pues algunas imágenes espectaculares. No sé si todos habéis tenido ocasión de conocer el edificio, sino cuando vayáis a Lugo, pues no hay que perdérselo, los interiores, pues la estructura armilar, los forjados en madera, toda esta visión de la madera. También me gustaría comentar que hemos participado en el proyecto de Foster en la calle Ombú de Madrid, que también se inauguró hace poco tiempo, hace pocos años. Estaba Serolam en la madera de castaño y otros fabricantes y marcas que han intervenido en la rehabilitación y en el uso de la madera en diferentes partes del edificio, certificados todos con el FSC. Y estoy acabando ya mi presentación para comentaros pues, que hace muy poquito hemos tenido la ocasión de sacar la tercera reedición de Madera, otra forma de construir, que tuvimos la ocasión de sentar en una misma mesa, una vez más, al MIBAO, Ministerio de la Vivienda, junto con el MITECO, y que es importante que los forestales y que los profesionales de la construcción se sienten a hablar, porque es la misma cadena, solamente una cadena, desde el principio hasta el final. Y bueno, pues ahora quiero deciros que si alguien tiene interés en tener esta publicación, la hemos traído con nosotros, también está en versión digital, y queríamos también bueno, pues que vierais un pequeño momento del lanzamiento de esta tercera reedición que se hizo en el MITECO en el mes de febrero.
creo que aquí he acabado. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presentación, y pasamos a la siguiente, de Rotoblas, a cargo de Francisco Rodríguez, que nos va a hablar de los conectores innovadores para diseño y construcción con madera masiva. Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá. El día de hoy, como dice el título de la presentación, pues voy a hablar un poco de... Permiso. Voy a hablar un poco de conectores innovadores para diseño y construcción con madera masiva. Me disculpan que estoy un poco afectado a la garganta. Bueno, nosotros somos una empresa italiana. Nos dedicamos básicamente a lo que son accesorios para construcción con madera. Sabemos que la madera es un material maravilloso, pero que requiere de ciertos complementos, ¿no? para su correcta ejecución. Y el día de hoy vamos a conversar un poco de los accesorios más innovadores que tenemos en nuestra oferta. Somos una empresa que tiene una gran cantidad de productos de varios tipos y varias áreas. Sin embargo, pues queremos enfocarnos el día de hoy en lo que son conectores, que al final son una de las herramientas principales que tenemos para construcción con madera, que pueden traer además muchísimos beneficios, no solamente estructurales, sino a nivel de instalación, a nivel de protección al fuego y otros. Me voy a enfocar mucho en lo que es este catálogo, que es nuestro nuevo catálogo de placas y conectores para madera. Es un catálogo que estamos lanzando en este momento, tiene más o menos una semana de estar oficialmente en nuestra página web, y voy a hablar de una serie de conectores que son los que consideramos más innovadores. No me voy a enfocar mucho a detalle en cada uno de ellos por cuestiones de tiempo, pero pueden acercarse a nuestro stand, pueden entrar a nuestra página web, donde tenemos toda la información bastante accesible. Vamos a conversar primero de una serie de uniones que tenemos principalmente para sistemas de vigas y pilares, luego lo que sería un sistema de angulares bastante innovador para sobre todo prefabricación, y por último una serie de sistemas constructivos, digamos, que tenemos a nivel de nuestra oferta. El primer conector del que les quiero conversar se llama el LOC. El LOC viene en distintas versiones. La primera versión es el LOC Timber, es un conector específico para lo que es construcción con madera, uniones madera-madera. Tiene una capacidad de resistencia vamos a ver si esto funciona así. Como podemos ver por acá, tiene una capacidad de resistencia de cargas en cortante, cargas laterales, cargas axiales, en todas las direcciones prácticamente, y tiene una certificación ETA, lo que quiere decir que tiene un documento técnico que lo respalda. Este conector se puede anclar a la madera con diversos tipos de tornillos, y una de sus principales ventajas es que es fácilmente montable y desmontable. Favorece muchísimo la prefabricación, favorece muchísimo la construcción en fábrica y posterior ensamblaje en sitio, y se puede utilizar incluso en clase de servicio 3 con una protección que nosotros llamamos EVO, que son estos que están por aquí abajo, que tienen un recubrimiento de hojuelas de aluminio con resina epóxica, lo que favorece su protección ante la corrosión. Este mismo conector también viene en otras versiones, como por ejemplo el LOC Concrete, que es para uniones con hormigón, donde tenemos uno de los dos elementos que tiene unos agujeros un poco más amplios para conectarse con tornillos que son especiales para el hormigón, SKS, donde no se requiere un expansor o no se requiere un anclaje químico, sino que él directamente, entrando en el hormigón, puede realizar el anclaje. También tenemos la posibilidad de anclar este elemento directamente al acero, utilizando este tipo de conectores. Por lo tanto, es un conector bastante versátil que, como podemos ver en la imagen, genera una unión bastante simple y bastante limpia con elementos que tal vez no son de madera, como hemos visto en estas jornadas, que cada vez se incentiva más los edificios híbridos, las estructuras híbridas. Y bueno, este mismo conector también se presenta en una versión floor, que llamamos LOC Floor, que son unos perfiles de 1,20 m de longitud y que se pueden utilizar para el ensamblaje bastante fácil y eficiente de forjados de CLT, bien sea con paredes también de CLT o incluso con elementos de hormigón o de acero.
Es un elemento que tiene una capacidad de resistencia al cortante muy importante y sobre todo lo que es la eficiencia a nivel de ensamblaje, como escuchábamos antes a los compañeros de Going, la importancia o el beneficio que trae la madera masiva para la ejecución bastante eficaz de proyectos de construcción. Bueno, como les comentaba, algunas ventajas de este sistema es que es completamente oculto, tiene una elevada resistencia al fuego, tiene capacidad estructural en varias direcciones, pero además tiene esta capacidad de tener una elevada resistencia lateral si le dejamos una parte de madera, digamos, a un lado. Obviamente pues también hay que tener en cuenta ciertas desventajas que puede llegar a tener el producto, ¿verdad? Que siempre es importante. Nosotros somos una empresa muy transparente y en eso tampoco queremos ser transparentes también en ciertos temas que hay que tomar en cuenta, y es que las capacidades, digamos, de fuerzas axiales y de fuerzas hacia arriba no son tan elevadas, y bueno, se requiere una cierta precisión que eso no lo entrega la madera a nivel de ejecución. Aquí podemos ver algunos gráficos que se incluyen en nuestro catálogo, donde tenemos las diferentes resistencias al cortante, que son las principales características o las principales fuerzas que vamos a resistir con este conector, así como también los diferentes tamaños de la viga que vamos a utilizar. Entonces, a partir de nuestra carga y de nuestro tamaño de la viga, podemos fácilmente escoger cualquiera de las versiones del conector que vamos a tener. Algunos proyectos que se han realizado a lo largo del planeta, podemos ver cómo, por ejemplo, este proyecto se encuentra en México, donde tenemos unas pérgolas bastante llamativas, ¿verdad? Se ensambla muy sencillo, igual que este que se realizó en Reino Unido, y por este lado tenemos un proyecto que se realizó en Austria, donde se implementó el lock floor para el ensamblaje bastante eficiente, tanto de los forjados como de las gradas, ¿verdad? De las escaleras en CLT. Ahora les quiero hablar de otro conector muy interesante, que este sí es completamente nuevo, está incluido en el nuevo catálogo de placas, se llama el Woody, parecido a Toy Story, ¿verdad? Este elemento es básicamente un elemento de LVL que viene conectado con un tornillo a los muros y provoca una facilidad de instalación muy notable. A través de este conector podemos simplemente unir el conector a uno de las paredes, y al momento de llegar al sitio vamos a ensamblar. Es como una especie de cola de Milano prefabricada, ¿verdad? Donde no tenemos que requerir una máquina CNC o un trabajo manual muy complejo para poder ejecutar una unión cola de Milano. Este conector va a ir conectado a la madera con un tornillo TBS, que es un tornillo de cabeza ancha, y así podemos garantizar una fijación bastante rígida. Aquí vemos algunas imágenes de instalación de este conector. Vemos que puede funcionar muy bien también para CLT, incluso para tipo forjados o este tipo de elementos horizontales, así como por supuesto en timber frame. Ahora pasamos a otro conector, el Woody. Bueno, no tengo fotos de proyectos porque, como les digo, es un producto bastante innovador, bastante nuevo, entonces aún no tenemos proyectos ejecutados. Para los demás, los que tienen un poco más de antigüedad, sí les voy a mostrar algunos proyectos que tenemos. El Alumega, ya algunos, o espero que la mayoría lo haya visto allá en nuestro stand, la muestra que tenemos. Es un conector bastante innovador por el hecho de que se basa su concepto en los conectores tipo T, ¿verdad? Que normalmente tenemos tanto nosotros como otras compañías. Sin embargo, en lo que estamos innovando para este producto es en la idea de tener un conector para el lado del elemento principal, que puede ser una columna, puede ser una viga, y tener otro conector para el lado del elemento secundario. En este caso, ¿cuál es la ventaja? Que ambos conectores se instalan en la fábrica, se instalan en condiciones controladas, y al momento de llegar al sitio, nada más se unen entre ellos utilizando estos pernos, que además tienen la ventaja de que, como podemos ver en el elemento principal, vamos a tener un agujero horizontal que nos va a dar cierta tolerancia tanto en el eje de la viga como a nivel lateral, e incluso un poco de rotación. Eso es una ventaja muy importante a nivel de instalación. Sabemos que las vigas grandes, que son vigas pesadas que cuesta mucho maniobrar,
es bastante complicado a la hora del ensamblaje que coincidan perfectamente todos los agujeros. Entonces, en este caso le estamos dando un poco de tolerancias a la hora de la instalación. Aquí podemos ver las diferentes versiones que tenemos tanto para el header connector, por eso se llama H, como para el joist connector, donde depende, digamos, de la capacidad de carga que estamos requiriendo o de los requerimientos, digamos, de instalación, se puede seleccionar uno u otro conector. Y aquí vemos las resistencias características de las 5 opciones, donde incluso vemos que podemos llegar hasta casi 700 kilonewtons de resistencia en cortante, que eso es una capacidad brutal que está muy por encima de todo lo que se encuentra en el mercado actualmente. Aquí vemos también otras posibilidades que tenemos con este conector, que es utilizarlo directamente con elementos metálicos, con elementos de acero, digamos columnas de acero, vigas de acero, y también se puede utilizar en elementos de hormigón, utilizando prácticamente el mismo anclaje, ¿verdad? Se pueden combinar diferentes tamaños de ambos elementos para, digamos, cumplir con los requerimientos de distancias mínimas y demás que pueda llegar a tener el proyecto. Una de las grandes ventajas que tiene este conector a nivel estático es que él se va a comportar como una unión semirrígida. No es completamente rígida, por lo que les decía de la tolerancia que tienen los agujeros del lado del elemento principal, pero tampoco es una unión, digamos, articulada. Es una unión semirrígida porque tiene cierto nivel de movimiento, y esto lo tenemos bastante analizado y está incluido también en el ETA del producto. Algunos proyectos que se han realizado, estas fotos son de un proyecto en Suecia, donde también podemos ver cómo el conector se puede instalar con diferentes elementos uno al lado del otro, no tiene que ser solamente uno, ¿verdad? Y si uno resiste 700 kilonewtons, pues imagínense cuánto pueden resistir 2 o 3 elementos puestos uno al lado del otro. Entonces empiezan a abrir muchísimo las posibilidades de resistencia de carga en los diferentes proyectos. Por último, a nivel de lo que son uniones, les quiero hablar brevemente del CEPOX. El CEPOX es una resina bicomponente, la cual se utiliza para unir tanto el acero con la madera, como también para unir la madera con la madera, como podemos ver en esta imagen arriba a la derecha. Podemos utilizarlo para poner barras encoladas, para poner pletinas embebidas. Se utiliza bastante también en lo que son proyectos de rehabilitación estructural, donde tenemos tal vez una viga que es muy vieja, que ya tal vez no tiene tanta resistencia. Bueno, le podemos poner otra viga encima y la unimos con CEPOX y vamos a tener una resistencia estructural muy, muy importante. Este adhesivo bicomponente nos da además la posibilidad, por ejemplo, de unir forjados de CLT. Aquí puse un par de fotos de una prueba que estamos haciendo actualmente con el primer productor de CLT de Eslovenia, donde ellos quieren tener una solución medida para poder unir sus paneles de CLT, y fuimos allá, hicimos un montaje de prueba, y ahora ellos están preparando nuevas probetas para llevarlos al laboratorio y poder obtener números de cuál es la capacidad que podemos tener con una unión como esta que tenemos por acá, donde vamos a tener capacidad de resistencia al cortante y resistencia al momento. Algunos proyectos que hemos realizado con este tipo de uniones. Esta imagen de este lado es una bodega de vino en Portugal. Este es un proyecto esto es un proyecto que se hizo en Ecuador, también con el CEPOX, y estas imágenes son de una cubierta que está ubicada en Noruega, que no tiene absolutamente ni un solo tornillo, ni una sola placa, es todo absolutamente con el CEPOX. Entonces, para ambientes corrosivos y demás, es una gran ventaja. Luego, pasando a lo que es el tema de angulares, les quiero comentar el WKR doble, que es un conector que estamos lanzando con este nuevo catálogo. La gran novedad con este angular, que se parece, digamos, en principio se parece mucho a cualquier hold down que podamos ver en el mercado. La gran ventaja es que, como su nombre lo dice, es doble, es decir, que tiene 2 placas. Tiene una que va anclada al muro y otra que va anclada al hormigón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un solo elemento, puede llegar a ser complicado tener una compatibilidad entre el hormigón y la madera. La madera trabaja en milímetros, el hormigón trabaja en centímetros, y por lo tanto a la hora de instalar un hold down se pueden llegar a dar problemas. Si nosotros tenemos un elemento pegado directamente al muro desde la fábrica y el otro elemento pegado al hormigón, a la hora de llegar al sitio solamente tenemos que unirlos entre ellos.
y para eso vamos a utilizar un tornillo autoperforante que va a ser mucho más fácil y rápido de instalar que tener que instalar todo el hold down en el mismo sitio, toda la pieza. Entonces eso nos trae ventajas de prefabricación y de eficiencia a la hora de ejecución de los proyectos. Aquí vemos un poco el concepto de este elemento, vemos cómo la idea es que las placas puedan venir instalada una placa en el muro y las otras placas digamos que se instalan en el sitio y se unen y así tenemos una mayor eficiencia de ensamblaje. Igualmente este producto es bastante nuevo, entonces pues por el momento no tenemos fotos de proyectos. Luego quería mencionar el Alustart. El Alustart de hecho fue mencionado también ayer en una de las ponencias. Es un producto que trae muchísimas ventajas. Es un producto hecho de aluminio además, por lo cual no tiene problemas con la corrosión y se utiliza no solamente para separar, como podemos ver acá, separar la estructura de madera de la humedad que puede tener en la parte superior, en la parte inferior, perdón, esto se basa en estructuras antiguas que han construido nuestros antecesores, donde sabemos que la madera se debe separar de la humedad, sino que además el Alustar también funciona como un elemento nivelante. Sabemos que el hormigón, como les decía, tiene una tolerancia de centímetros, puede llegar a tener ciertos desniveles a la hora de su ejecución, pero para la madera necesitamos tener todo a plomo, ¿no? Necesitamos tener todo en una horizontal constante. Entonces con el Alustar lo que vamos a hacer es, llegamos, lo ponemos en el sitio, tenemos estos elementos para su nivelación, tanto en un eje como en el otro. Podemos mediante un nivel de burbuja medir su nivelación, confirmar que está todo, digamos, como debe ser, horizontal, y luego podemos colocar un mortero estructural debajo del elemento, dejamos que frague y ya una vez que él está fraguado vamos a tener una superficie perfecta para llegar y colocar nuestros muros de entramado ligero o de madera contralaminada. En ese sentido vamos a anclar el Alustar con tornillos especiales para el hormigón a lo que es la base y luego vamos a anclarlo con el muro mediante tornillos para madera, como podemos ver en estas fotos de algunos proyectos que hemos ejecutado. El Uplift es además otro nuevo producto que tenemos, lo quiero mencionar acá porque me parece bastante interesante, también relacionado con esta separación de las estructuras de madera con la humedad. Básicamente también se basa en el hecho de que en el hormigón muchas veces vamos a tener diferencias de nivel que necesitamos corregir para la colocación de los muros, y es un elemento metálico que podemos colocar, unir al hormigón, tiene una capacidad de resistencia en la dirección F1, en la dirección axial, y luego podemos colocar el elemento de madera en la horizontal perfectamente. Además tiene una gran ventaja, que es que, bueno, aquí podemos ver un poco de la ejecución, ¿verdad? Podemos poner primero el elemento Uplift, que además va a tener unas placas metálicas para terminar de dar esos últimos milímetros que se requieran, y luego vamos a poder hacer el encofrado y colocar el hormigón debajo del elemento de madera para ya tener un final adecuado. Y otra gran ventaja para la cual se puede utilizar este elemento es cuando tenemos paneles de CLT que ya han sufrido el impacto de un mal diseño y por lo tanto de la humedad, podemos hacer una reparación eliminando esa zona, digamos, dañada, colocando el Uplift y luego vertiendo el hormigón ahí en sitio para poder ya tener, digamos, una solución adecuada separando la madera de la humedad del suelo. Entonces esto es un producto pues también bastante innovador y bastante bueno que tenemos, que aún no tenemos proyectos ejecutados. Otro producto bastante innovador es el Radial, se lo he comentado a algunos en nuestro stand y ha levantado bastante interés. El Radial es un conector que va a ir unido a los elementos de CLT con tornillos todo rosca, ubicados con cierta inclinación, y luego vamos a unir ambos elementos del Radial con un pasador que va a atravesarlos en toda su amplitud. Este elemento tiene la gran ventaja de que se puede utilizar tanto como elemento hold down para resistir cargas a tensión, como elemento articulado en una unión, por ejemplo, tipo cercha de este tipo, que requerimos una unión articulada en el centro, se puede utilizar con el Radial con las diferentes configuraciones que podemos ver en esta tabla.
Aquí vemos un poco de la instalación, vemos que es como una especie de araña que entra y coge el CLT en toda su amplitud, y luego vamos a unirlo con un pin que lo va a atravesar. Ahora les voy a hablar un poquito de los dos principales conectores que tenemos para los sistemas post and slab o pilar y forjado. El primero es el pilar. El pilar es un elemento que se utiliza para transmitir las cargas desde niveles superiores hasta niveles inferiores, y además transmite las cargas del forjado a los niveles inferiores. En este caso hay que tener mucho cuidado de colocar también tornillos a 45 grados para evitar el agrietamiento por rolling shear. Este elemento va a tener una capacidad estructural importante de transmitir las cargas, como les decía, tanto del forjado como de los niveles superiores, y lo tenemos en diferentes medidas. Este es el proyecto más importante que hemos hecho con el pilar hasta el momento. Es un edificio en Oakland, en California, que tiene 16 niveles. Es un edificio construido con columnas de LVL, y podemos ver aquí los pilar previamente instalados, que además tienen la gran ventaja de que colocando un tornillo en el elemento central se pueden utilizar también para izaje, ¿verdad? Para izaje de las columnas. Digamos que el hermano mayor del pilar se llama Spider. Es este elemento que podemos ver por acá. Básicamente pues se llama Spider porque tiene estos brazos como una araña, y estos brazos lo que hacen es que distribuyen mucho mejor las cargas, como podemos ver por acá, y la carga del forjado se va a dirigir de una mejor manera hacia el nivel inferior, y por lo tanto esto provoca que podamos tener una mayor separación entre columnas, que es uno de los principales, digamos, razones que afectan los sistemas de forjado y pilar, que la separación entre una columna y otra no puede ser muy grande si se utiliza un sistema convencional. Bueno, tanto con el pilar que les mencionaba antes, pero mucho más con el Spider, podemos aumentar esa separación y podemos llegar incluso hasta una malla de 6 por 6 metros, que es bastante para un sistema de este tipo. Aquí vemos también que además el Spider tiene un refuerzo en la longitud horizontal para evitar el desplazamiento de las diferentes capas. Algunas fotos de proyectos que hemos realizado. Esto es un proyecto en Holanda, un edificio de 3 niveles, donde tenemos tanto el Spider como la unión de forjado de CLT utilizando el CEPOX que les comentaba antes. Y este es otro proyecto que realizamos en Texas, en Estados Unidos, igual utilizando el Spider. Y por último, les quiero mencionar uno de los sistemas más innovadores que estamos promoviendo en el mercado, que es el sistema TC Fusion. Es digamos que es como una combinación entre las principales ventajas que tiene la madera, pero también que tiene el hormigón. Vamos a tener unos tornillos todo rosca, que pueden ser los VGS o los RTR, que son también parte de nuestro catálogo, uniendo el elemento de madera con un elemento de hormigón, bien sea, por ejemplo, para unir forjados de CLT, dando la posibilidad de aumentar el span o la luz libre que tenga el forjado de CLT, o incluso uniendo los diferentes elementos de CLT con elementos de hormigón, como pueden ser paredes, puede ser la base del edificio, o cualquier otro sistema o unión que tengamos la necesidad de realizar de CLT a concreto, hormigón. Aquí vemos unas imágenes de cómo se realiza la ejecución. Podemos colocar un elemento de madera temporal para retener el concreto mientras se fragua, o podemos dejar completamente sellada la unión en la zona inferior, que eso nos da ventajas a nivel de fuego y a nivel de estética. O bien colocar un elemento de madera que también va a quedar ahí a la vista. Este es un proyecto que realizamos en Alemania con el TC Fusion. Pueden ver cómo en fábrica se instalan previamente los elementos roscados, ¿verdad? Los tornillos roscados. En este caso es la barra RTR, que es una barra roscada que va directamente incrustada en la madera, utilizando esta herramienta de alta potencia.
Luego llegan al sitio los paneles de CLT ya con las barras incrustadas y con la membrana protectora, se coloca la estructura del hormigón y posteriormente se vierte el hormigón en sitio y se deja que frague, y ya posteriormente se pueden quitar los anclajes temporales, y esto tiene una resistencia importante y además que genera una luz bastante importante. Así es que bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto fue así como una breve introducción a todo esto. Como ven, es mucha información. Los invito a que entren a la página web si quieren saber más, que se acerquen a nosotros. Ahí también está mi correo y estoy a la orden para cualquier requerimiento posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la presentación, y damos paso a la última presentación de Club Madera a cargo de Manuel Barbero, que nos va a hablar de Club Madera y Maderaula, iniciativas para potenciar una construcción segura con madera. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los teloneros. Aquí ya está el recital que estaban esperando. Voy a ser muy breve. Si le puedes dar control F, creo. Bueno, vamos a ser muy rápido. ¿Qué es Maderaula? Maderaula ha cogido precisamente ha cogido el testigo al problema que tenemos de que la construcción con madera, si no se hace bien, rápidamente demuestra que el que lo ha hecho no sabía. Lamentablemente, la gente piensa que es la madera, en lugar del verdadero causante, que es la ignorancia, la incompetencia del profesional que la ha diseñado, que ha diseñado la solución, o que la ha ejecutado, o una combinación de ambos. Entonces, para nosotros lo más importante es impulsar la formación y la transferencia tecnológica en un contexto de demanda creciente de construcción que está despegando de forma rápida. Nos encontramos que la producción industrial de productos es muy desigual en España, y eso no hace ningún favor tampoco al incremento de la construcción descarbonizante frente a la construcción convencional. Obviamente se nota cómo la distribución de la construcción está muy asociada también a la distribución de los productos que se producen. Lo que quiere conseguir Maderaula es que el valor de la construcción con madera, que es un valor creciente, con una demanda en boga, tire de toda la cadena de valor, como bien decían nuestros compañeros de FSC y de PFC a lo largo del día. Toda esa cadena es muy importante, cada uno de los agentes lo es, y es el garante, esa cadena es la garante de que verdaderamente la incorporación de la construcción con madera sea capaz de darle la vuelta a la tortilla del impacto del sector de la construcción en Europa y en general en el mundo entero. Entonces, nosotros apostamos por la formación en la parte de la demanda para que el futuro de la cadena de valor se conserve en el tiempo y no sea una mera moda que sufra de la incapacidad de hacer bien las cosas. A través de Maderaula y de Club Madera intentamos conectar el sector de la construcción con la sociedad. Queremos que la sociedad vaya conociendo cada vez mejor qué es la madera, cuáles son esas buenas formas de construir, esa forma virtuosa de enfrentarnos al proyecto. Y para ello no solo hemos creado esa plataforma, sino que estamos desde CSFOR y Maderaula asociándonos en el máximo nivel posible, por ejemplo, a proyectos como la NEBAC, la New European Bauhaus Academy. Somos miembros dentro de las 14 entidades europeas de esta alianza,
Y el objetivo de esta alianza es precisamente crear una formación de alta calidad con unas certificaciones para que la formación en vanguardia tengan un respaldo que procede directamente de la Comisión Europea. También formamos parte de un proyecto habitable que está destinado a mejorar la formación profesional y su acreditación, creando metodologías de microacreditación que consiga que tanto los centros de formación profesional como la industria sean capaces de crear ese profesional de alta calidad que necesita el sector de la construcción con madera para verdaderamente dar como respuesta a esa demanda de calidad que ahora mismo pues, es difícil de conseguir. También fuimos invitados por parte del paraguas de las organizaciones de construcción con madera de Centro Europa a entrar en el European Qualification, el marco europeo de cualificaciones en construcción con madera, que va en una década aproximadamente, por deseo también, en este caso del Consejo de Europa, va a convertirse en la estructura formativa en construcción con madera que deberá armonizarse en todos los países de la Unión. Entonces, vamos a formar parte de este proyecto de transferencia de la estructura que ya han creado en un proyecto anterior. Existe un déficit muy importante en la formación práctica y nosotros aspiramos, de momento estamos atendiendo de forma móvil, ¿no?, como los feriantes, en el territorio a dar el servicio de formar a nivel práctico también, aparte de los cursos online en los que participamos, pero esto es difícilmente sostenible. Nosotros creemos que estas acciones son muy buenas, pero tienen una fecha de caducidad, aunque sean contenidos que son muy demandados. Lo que nosotros verdaderamente creemos que tenemos que hacer es asociarnos con centros de orden local que complementen aquellos cursos y aquellas formaciones que ya existen, complementen en el sentido que no hagamos lo mismo que hacen ellos, sino que en relación a ellos y a otros agentes nuevos seamos capaces de establecer puntos que den servicio a esas zonas y que nosotros podamos convertirnos en formadores para la parte tecnológica y de procedimientos de ejecución. Nuestra aspiración no se queda a nivel ibérico, sino que nuestra aspiración es poder asociarnos y colaborar con cualquier, aquí pongo castellano hablante, pero obviamente de alguna manera podemos conseguir un cierto grado de colaboración con organizaciones también lusohablantes y en general lo que pretendemos es contribuir a que la transferencia que estamos organizando desde Centro Europa, ese alto nivel de conocimiento hacia la península ibérica, pueda también dar el salto en la medida de posibilidades e interés que alcancemos al otro lado también, ¿no? Para ello estamos construyendo un edificio de gran tamaño que tiene como aspiración convertirse en un centro de referencia para la formación de construcción industrializada, tanto para formar a la gente en sistemas de mecanización robotizada como sistemas de ensamblaje, y también para ser capaces de construir, de hacer cursos de montaje todo el año en dichas instalaciones. Nuestra aspiración es, por tanto, que las últimas tecnologías, niveles de conocimiento y aquellas habilidades que demanda el sector de la construcción puedan encontrar un lugar donde formarse en el máximo nivel, de forma que
pasado el tiempo, tengamos la capacidad de garantizar que toda la demanda que pueda haber de construcción con madera desde el punto de vista de mano de obra y de formación en todos los niveles encuentre también a quien la satisfaga. Muchas gracias, he sido breve. Una pregunta muy rápida. Sí, una pregunta. ¿Tenéis un horizonte temporal para llegar a, digamos, de alguna manera dejar esa línea itinerante y que al final lo que es la formación en Soria? Porque, bueno, lo estaba comentando con Miguel, es algo lógico. O sea, es algo lógico que sabemos que va a pasar en algún momento y tendremos que adaptarnos para, obviamente, para poder colaborar, ¿no? y complementarnos. ¿Pero tenéis algún horizonte temporal de cuándo puede ser? El 27. El 26 deberíamos terminar el edificio, deberíamos entrar a funcionar, si todo va bien. Y el año 27, pues, no quiere decir que no hagamos a nivel itinerante determinadas cosas. Lo que ocurre es que centraremos las energías en llevar a cabo formaciones de mayor nivel. Que una formación de mayor nivel requiere pues una presencialidad mayor también y estar transportando materiales, recursos, desplazando gente tanto tiempo, pues es algo que no tiene el retorno relativo a la inversión que puede tener verdaderamente centralizar todo esto, ¿no? Puedes tener niveles de herramienta, por ejemplo, vamos a apostar por la integración de la realidad aumentada en tanto la ejecución como el control de ejecución. El edificio va a tener una altura suficiente como para montar un edificio de 3 plantas dentro, toda a escala real, para que todos los procesos puedan verdaderamente ser simulados y las diferentes tipologías de prefabricación, tanto masiva como ligero, como mixtos, con hibridación, sean factibles de llevarse a cabo. No solo formar al montador que monta, en cada uno de los profesionales que actúan, incluso cómo se ejecutan las instalaciones en un edificio de forma correcta, sino también el control de ejecución, formar a las OCTs, por ejemplo, y todo ello en un caso real, con la pausa necesaria, ¿no? Porque el problema es que tú no puedes hacer todo esto bien en edificios existentes, en edificios reales, quiero decir, que tienen unos requerimientos propios y que tienen pues, peligros. Si nosotros necesitamos interrumpir un día el montaje porque formativamente hablando es importante, pues se puede hacer, ¿no? Y esa digamos es la aspiración, hacer un edificio cada año en el que primero habrán mecanizado todo, habrás ensamblado lo que tengas que ensamblar. Bueno, eso es muy ambicioso, pero verdaderamente yo creo que es lo que necesitamos para que la gente se forme al máximo nivel. Y tenemos, gracias a la industria, por ejemplo, FISA, aquí presente, Egoin, la industria está ahí, está detrás. Esto es siempre una mano que lava la otra, porque también en estas formaciones se aprende a utilizar los productos, a utilizarse bien. Los propios industriales fabricantes de productos pueden aprender de las propias experiencias que surjan en realidad. Nosotros lo llamamos Madera Aula Lab, porque no solo es un sitio donde aprender, sino también un laboratorio que permita enfrentarse a las circunstancias de una forma segura que aporta la obra. Entonces, bueno, esa es nuestra ambición y estamos en ello. Bueno, gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues gracias a los ponentes, a las empresas, a los valientes que habéis aguantado hasta esta hora y damos por finalizada la sesión de empresas. Muchas gracias. Hasta luego.